Venier Atelier, la perfección en costura fina. Un marcado estilo italiano, donde cada puntada cuenta una historia. Calle Clara Pardo, número 6B, sector San Jerónimo, Distrito Nacional. Próximo a la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. Para más información, llámenos al 829-433-2946 o visite www.venieratelier.com. Síganos en Instagram y Facebook. Venier Atelier, tienda de Chacabana y Dry Clean. La perfección en costura fina, donde cada puntada cuenta una historia. Muchas gracias, amigos televidentes, por mantenerse en sintonía durante esta jornada de Despierta RD, hoy lunes 17 de septiembre del año 2018. Gracias a aquellos que se integran a partir de ahora y que nos ven a través de Telemicro Internacional y que nos ven también a través de las redes sociales. Bienvenidos sean ustedes. Ahora le tenemos una interesante entrevista con Franklin Labur, quien es el director de sismología. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido a Despierta RD. Gracias por despertarme también. Me despierto con ustedes también. Gracias. Todos los días. Lo primero, una pequeña aclaración. No director de sismología, sino de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, ONESVI. Muchas gracias por su invitación. Qué bueno. Bueno, Franklin, sabemos que República Dominicana, la isla, ¿no? La Hispaniola, está en una zona afectada por varias situaciones naturales y que incluso aquí en República Dominicana se espera un gran sismo. Ya han pasado más de 50 años, 47, 46 de aquellos acontecimientos, y aunque hubo uno en el 2010 en el lado de Haití, todavía aquí existe ese temor de esa energía guardada por la isla. ¿Cómo está la situación? Bueno, sí, lo primero es eso, el tema de que República Dominicana está considerado un país de alta sismicidad. Nosotros, tanto en la zona norte del territorio nacional, interactúan una de las placas más importantes, la del Caribe y la de Norteamérica, una de las placas más importantes, interesantes en sus estudios, en sus análisis, pero también más delicada, aparte de una serie de fallas que hay en todo el territorio nacional. Y voy a tomar como pie lo que decías sobre el terremoto de Haití 2010. Nosotros siempre llamamos la atención sobre el tema, me gusta cómo lo planteas, porque lo dejas ver como un terremoto que estuvo prácticamente en nuestro patio. Es decir, a veces cuando hablamos del terremoto de Haití 2010, lo vemos muy distante porque lo vemos en otro país. Sí. Sin embargo, ese terremoto, donde hubieron cientos de miles de muertos, más de 300,000 personas perecieron por ese sismo, ese gran sismo, y además los niveles de destrucción que llevaron en el retroceso a un país ya de por sí con una situación de desarrollo sumamente delicada, con niveles de avance, si se puede decir, muy atrasados, lo llevó muchos pasos hacia atrás. Eso fue ahí, eso fue todo en el territorio también que compartimos con ellos. República Dominicana y su sismicidad nos llama a nosotros a la reflexión, al estudio y al análisis. Somos un país de alta vulnerabilidad. Tenemos condiciones dadas para que en cualquier momento se nos pueda presentar un sismo de alta capacidad que pueda generar mucha destrucción en nuestro país. Y esto lo decimos porque llamar la atención. Nadie lo puede predecir, no podemos decir que será hoy, que será mañana. Hay elementos que se toman en consideración, como tú decías, hablando de 40 y tantos, 50 años, que es el tiempo de recurrencia. En nuestro país el tiempo de recurrencia promedio para un sismo de cierta envergadura está entre los 50 a 60 años, es decir, podemos estar a la puerta de un sismo, pero el mundo ha cambiado. Nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama ha ido cambiando con todas estas afectaciones a las que nosotros le hemos sometido de manera si se puede decir, abrupta. El ser humano ha dado una estocada, da estocada a la madre naturaleza y ella está reflejando cosas negativas.
Los fenómenos están cambiando en sus tiempos. Hace apenas una semana tuvimos terremoto en Japón, en Hokkaido. Sí. Tuvimos terremoto en menos de 24 horas en el Pacífico, en la zona cerca de la isla de Fiji. Tuvimos terremoto aquí en Sudamérica, en 2 o 3 países suramericanos. Y que se sepa, en República Dominicana la tierra tiembla constantemente, todos los meses, prácticamente todos los días. Entonces, pero en niveles imperceptibles. Así es, mire, sabiendo eso, la ubicación geográfica, las placas tectónicas que tenemos en el entorno de la República Dominicana, de nuestra isla y el Caribe, nosotros en República Dominicana no nos estamos preparando a niveles de infraestructura para esto, como pasa, por ejemplo, en países como Chile, que ya saben que se dan muchos los elementos sísmicos, las situaciones, y ya hay edificios que están concebidos con una especie de sprints para que cuando se da un terremoto ya pueda resolverse. Aquí no se ha pensado, no se ha propuesto, no hay una forma de que nosotros también vayamos a construir hacia futuro para evitar que sean más graves los daños. Sí, dentro de eso es importante que se sepa que República Dominicana, aunque veníamos con una serie de normativas que se planteaban desde los años 70 para el tema sísmico y las construcciones formales en nuestro país, ya en el 2011 concluimos todo ese proceso con un código sísmico. República Dominicana cuenta con un código sísmico, el responsable de ese código y la aplicación del mismo es el Ministerio de Obras Públicas de nuestro país, y todas las edificaciones que se diseñan y se construyen de manera formal en la República Dominicana tienen que estar amparadas, tienen que tomar en consideración cada una de las variables técnicas que plantea ese código. Significa que las construcciones entendemos que deben entonces haber ido mejorando sus procesos y pueden tener mejores condiciones para resistir los embates de un fenómeno de este tipo. Aparte de esos códigos, como teníamos poca cultura en el tema sísmico, por eso nace el ONESBI. Justamente la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura nace por el decreto 715-01, el entonces presidente Hipólito Mejía emitió ese decreto motivado por el ingeniero Corominas Pepín, recuerdan, ese padre de la sismología en República Dominicana, siempre preocupado por esto. Y ONESBI viene ¿para qué? Para poder nosotros esa pequeña deuda o esa gran deuda en materia de infraestructura que no se construyeron con las características o las condiciones sismoresistentes actuales, poderla evaluar y poderla intervenir si fuese necesario. En el caso de 2 infraestructuras grandes que se construyeron antes del 2011, cuando ya se tenía el código sísmico, estamos hablando de los huacalitos. Huacal y Huacalito, que así se le llama. Usted le puede decir Juan Pablo Duarte, Antonio Juan Pablo Duarte, no, y Manolo Mármol. Manolo Mármol, sí, que es el Huacalito. Entonces, esas 2 estructuras ya se evaluaron, ya se corrigieron, ya se colocaron porque ahí hay muchos ciudadanos que diariamente acuden y otros empleados que también están ahí. Nosotros aspiramos a que dentro de poco en República Dominicana podamos llegar al nivel de Japón, que cuando se evalúa una infraestructura, una estructura, no importa cuál fuese, no reúne las condiciones sismorresistentes que ellos entienden deben tener, se le pone una plaquita y dice esta estructura no es sismorresistente. Sí, ONESBI ha estado evaluando de manera constante edificaciones, entre ellas está esa oficina de oficinas no gubernamentales, conocidas como el UACAL. Fue evaluada por la Oficina Nacional de Evaluación, por ONESBI y otras instituciones, bajo el marco de un proyecto donde se estaba trabajando el tema de la microzonificación de la ciudad de Santo Domingo. Y luego ONESBI comenzó a ampliar esos estudios. Esos estudios preliminares fueron entregados, hubo una iniciativa de parte del director general de presupuesto de la República, donde tiene un interés marcado en ver las condiciones y ver qué se puede hacer con esa infraestructura. Fue evaluada, los primeros informes se le presentaron a él y estamos en una evaluación más profunda, porque las evaluaciones se dividen en varias fases. La primera fase es una evaluación visual, donde se toman en cuenta una serie de parámetros que a nivel internacional, a nivel científico y a nivel técnico en materia de sismoresistencia se toman en cuenta para ver si visualmente la estructura cumple.
y posterior a esto, de no cumplir con esa primera fase de evaluación, pasamos a una evaluación más en detalle. Esa evaluación más en detalle se va ya más al fondo de la infraestructura. Escaneamos la estructura, escaneamos las columnas, escaneamos las vigas y vemos cómo se comporta el acero en su interior. Porque no vamos a picar una columna para ver cómo se dispuso el acero y muchas veces, muchas de estas infraestructuras no cuentan con los planos estructurales en la actualidad, no los encontramos. Entonces tenemos en la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura un laboratorio de sismoresistencia donado por el gobierno de Japón, un laboratorio puntero, técnicamente hablando, con una capacidad de poder analizar y estudiar estas estructuras. Tenemos esos escáneres, vemos cómo está la disposición de ese acero y después que vemos la disposición de ese acero tomamos muestra del hormigón. Es decir, hacemos una extracción de pequeños núcleos de hormigón, lo que en un momento determinado en el acuerdo que estábamos trabajando con el tema de salud, la entonces ministra de Salud, doña Tati, nos decía que eso es una biopsia. Sí, así mismo, se hace una biopsia de la estructura. ¿Y la biopsia que dio ahí son sismos resistentes? El hormigón es bueno, pero el diseño estructural tiene algunos elementos que tienen que ser concluido el proceso de evaluación final. Estamos en eso y hay el interés de que lo que eso arroje, hacerle de una vez su proceso de retrofit o diseño de intervención, porque nosotros no nos quedamos solamente en la evaluación. Después que evaluamos, si vemos que la estructura como quiera no resiste, ojo, aclaro, cuando evaluamos una estructura y la estructura dice que no es sismo resistente, no quiere decir que se haya hecho o se haya construido de manera incorrecta. Se construyó dependiendo de las normas, en función de las normas del momento. Y tal vez las normas del momento no tomaban en consideración elementos que hoy se toman en cuenta. Cuando hay un sismo en cualquier parte del mundo, ese lugar se convierte en un laboratorio. Haití fue un laboratorio, México es un laboratorio, Japón en cada uno de sus sismos es un laboratorio. Ahora mismo, con el tema del efecto de sitio del último sismo en Hokkaido, las edificaciones se derribaron. ¿Por qué? Porque hubo muertos en el país de Japón, no obstante los avances que se tienen en ese sentido, porque hubieron elementos particulares de ese tipo de sismo que afectaron la zona donde estaban construidas algunas edificaciones en ladera y la plasticidad del suelo. Usted sabe qué me llama mucho y poderosa la atención de estas construcciones, estos edificios que son torres construidos, pero que de repente no se terminan, tienen más de 20 años edificados ahí y que por falla o por problemas entre sus propietarios, entonces eso permanece abandonado. Ejemplo, Máximo Gómez con Malecón. Ahí hay un edificio grandísimo, que eso es un elefante, que de repente uno dice, y ese edificio tiene 30 años que nunca se terminó. Eso puede ser catastrófico para un sismo o puede derribarse después de tanto tiempo construido. Sí, mira, tú tocas un tema que es un tema importante de abordar. Esas edificaciones abandonadas que están sometidas al incremento de la naturaleza, están sometidas, y más en esa zona, al salistre, por ejemplo, cuando no fueron recubiertas las zonas estructurales, las vigas y las columnas, no fueron recubiertas completo, no tienen un mantenimiento, toda edificación necesita un mantenimiento constante. Ese es un tema que sí, que hay que abordar, hay que hacerle frente porque es seguro. Primero que esas estructuras en un momento determinado deben, si se van a volver a intervenir, deben contar con un diseño nuevo, deben contar con que deben ser adaptadas su esquema estructural a los tiempos actuales, pero ver también los niveles de deterioro en los que están y tomar las decisiones que haya que tomar. Entonces ustedes deben de intervenir ese edificio. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué nosotros hacemos? Como la deuda es tan amplia, estamos primero en lo que se llaman edificaciones esenciales o vitales. Estamos trabajando con esas edificaciones. ¿Qué conocemos como edificaciones esenciales o vitales? Aquellas edificaciones, unas que albergan muchas personas, que en un momento de un sismo o un terremoto pueden colapsar y los niveles de muertes pueden ser muy elevados. O dos, son estructuras que se necesita que en el momento de un sismo se mantengan en pie, puedan seguir funcionando. Por ejemplo, exactamente, el sistema hospitalario de la República Dominicana, las escuelas en nuestro país, tanto públicas y privadas. Por ejemplo, para el tema de hospitales,
el Ministerio de Salud de la República Dominicana ya tiene un tiempo trabajando con una iniciativa de hospitales seguros y se han evaluado unos 70 y tantos hospitales en todo el territorio nacional. Y las intervenciones que el gobierno actual hace sobre esos hospitales de adecuación o remodelación toman en cuenta todo lo que arrojan esas evaluaciones y toman en cuenta la actualización de esas estructuras en materia sismo resistente. Es decir, no es solamente adecuarla para que sea funcional la estructura, sino adecuarla para que no colapse. Y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud en ese sentido. Con el Ministerio de Educación, nuestras escuelas. Ya tenemos más de 6.000 y tantas escuelas georreferenciadas en todo el territorio nacional. ¿Por qué georreferenciadas? Porque tantas son las edificaciones escolares que tenemos que saber dónde están ubicadas. Porque saber dónde está ubicada una edificación es tener ya un análisis que nos puede arrojar mucha luz en el momento del estudio de vulnerabilidad de esa edificación, porque nos dice cómo se puede ver, cómo se puede comportar el suelo en el lugar donde está ubicada. Porque el factor suelo es un factor importante, no es solamente el factor estructura. Ahí va mi pregunta, el factor suelo, sobre todo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Es decir, vemos como hay construcción de la 27 hacia el malecón, hacia el mar, ¿verdad? Con una estructura, pero también tiene una misma estructura de la 27 hacia abajo y los suelos son diferentes. Sí, en esto yo siempre me quito el sombrero ante un amigo y colega, Osiris de León, que pertenece a la mesa sísmica, mesa que por iniciativa de ONESBI se formó en la República Dominicana y es donde estamos sentados trabajando en políticas públicas, todas las instituciones públicas y privadas que trabajamos este tema. Osiris siempre llama la atención sobre el tema de que no es solamente el tema estructura, es el tema suelo. Esa es su especialidad y él lo ha estudiado y analizado. Y da gusto sentarse a hablar con él de manera técnica y científica sobre el tema, pero así es. Por ejemplo, no es lo mismo las estructuras que están construidas en la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, todo lo que es la zona de los Prados, la característica de ese suelo es muy diferente a la que están en la primera terraza de la ciudad del Distrito Nacional o la ciudad de Santo Domingo. Llamemos primera terraza esa parte que está entre el malecón y lo que es la Bolívar. Si se fijan, nuestra ciudad es aterrazada. Eso nos da una característica de belleza urbana. ¿Por qué? Porque usted tiene la primera terraza que va desde la costa marina hasta lo que es prácticamente la Bolívar. Cuando usted cruza el puente Juan Bosch o a la zona oriental, se da cuenta que hay un farallón, el farallón sur. Y hay otro farallón que crea otra terraza entre la Bolívar y la 27 de febrero. Exacto. Ahí está el punto más alto de la ciudad de Santo Domingo. Las características de ese suelo es muy diferente. Ahora, el gobierno no se ha quedado de brazos cruzados con esto. Lo primero es que el código exige que cuando se va a construir una edificación, esa edificación, ese solar, esa área a edificar, sea sometida a un análisis de suelo puntual el área. ¿Por quién? Porque ¿Por quién? No, es el sector privado. El sector privado. Si es una construcción privada, el sector privado. Lo que Obras Públicas te exige una categorización, una característica de ese estudio. Inclusive certifica a las empresas que pueden y están en capacidad de hacer ese estudio. ¿Por qué? Hay que hacer el estudio en el suelo en particular, porque tú puedes tener una característica general de suelo en el distrito y en ese lugar específico pueden haber condiciones diferentes, por ejemplo, condiciones de caverna. Usted puede estar edificado sobre una zona de caverna que ameritaría entonces en la fase de diseño algún tipo de intervención diferente. Pero nosotros como Estado, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ha estado instruyendo de manera constante y está muy preocupado sobre el tema de riesgo en nuestro país y el aborde de ese tema. Poca gente sabe que en República Dominicana en el distrito se hizo un estudio de microzonificación. Ese estudio de microzonificación fue realizado por el Servicio Geológico Nacional y se tomaron muestras de suelo en diferentes partes del distrito y con eso se puede tener una idea de cómo se comporta en sentido general el suelo en el Distrito Nacional. Pero eso también se hizo para Santiago de los Caballeros. Y se aspira, el sistema de prevención y mitigación y respuesta de la República Dominicana aspira a que se pueda hacer en toda la ciudad, en todo el territorio nacional, estudios de microzonificación. No es lo mismo el suelo del Gran Santo Domingo al suelo de Santiago de los Caballeros, al suelo del Cibao. Los niveles de plasticidad pueden favorecer para amplificar las ondas sísmicas en el momento en que éstas se dan. Y no quiere decir eso que no se puede construir. Se puede construir, lo que pasa es que el diseño
viene con unas condicionantes a nivel estructural diferentes para poder ser construida. Ahora, arquitecto, hay un tema que a mí me resulta un poco curioso y es que nosotros, sin la necesidad del terremoto que dice Riva, que yo espero que no se dé nunca, de que estamos en los años, de que hace tantos años, hay situaciones que aquí llueven, caen 2 gotitas y usted ve que hay laceraciones, que hay deslizamiento de tierra, que hay casas que se caen, que hay paredes que se derrumban, que hay edificios que se agrietan, hospitales que se empiezan a filtrar todo el agua, hay muchísimas otras cosas. ¿No tiene esta Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones posición ante este tipo de situaciones antes de que ocurra una desgracia mayor, un desastre, un sismo mayor, sabiendo que cuando tiembla un poquito la tierra, cuando es un grado un tanto elevado, que pasa de los 4, usted se ve que los noticieros aquí presentan las grietas de las escuelas, de los hospitales, de las infraestructuras, y yo me pregunto, si esa evaluación se está dando desde el 2011, ¿cómo va a ser que nosotros vemos este tipo de situaciones todavía en la actualidad? Fíjate, nosotros estamos interviniendo, como te digo, ninguna oficina per se, ninguna institución tiene la capacidad sola de ejecutar todo lo que les requiere o todo lo que tiene de mandato. Lo que tiene que hacer es alianzas estratégicas. El Ministerio de Educación ha puesto tanto interés en este tema que el Ministerio de Educación, de una simple oficina que había de gestión de riesgo, lo convirtió en Dirección Nacional de Gestión de Riesgo ante Desastres. Y se está haciendo un trabajo sumamente interesante. Ya nosotros como NESBI, en un acuerdo firmado con el Ministro de Educación, cada vez que Educación nos llama, aparte de la programación que tenemos de manera ya programática, vamos y le acompañamos en todos los procesos que sean de evaluación de estructura que se ven afectadas por diferentes elementos. Aquí quiero llamar la atención sobre lo que tú dices, el tema de los deslaves, el tema que tiene que ver con las crecidas. Estamos acostumbrados al tema huracán. Fíjate cómo un huracán que se forma en las costas de África, al sur de África, ya nosotros comenzamos con el sistema de monitoreo global a ver el comportamiento. Y ya eso es preciso. Ya los acuerdos globales e internacionales de monitoreo de este tipo de fenómenos nos permiten a nosotros estar más tranquilos porque sabemos la trayectoria. ¿Varió la trayectoria del fenómeno que venía entrando al arco de las Antillas y que decía que iba a pasar por la costa sur de República Dominicana? No. Se dijo, doña Gloria Ceballos, todo el sistema meteorológico de República Dominicana que trabaja en estos análisis dijeron que iba a llover este fin de semana en grandes cantidades y llovió. Se pueden a través del COE en alerta una determinada cantidad de provincias de República Dominicana y seguro que en esas provincias van a verse afectados por lluvia. Es decir, ¿por qué esto? Porque los tiempos de recurrencia de este tipo de fenómenos son menores. Vivimos con esto todos los años, con los huracanes y con los terremotos. Mire, Franklin, vamos a pedirle su anuencia. Precisamente usted tocó el tema de Isaac. Nosotros estamos dando seguimiento durante todo el fin de semana. Noticentro, Despierta RD y también en Telecentro. Nosotros tenemos ahora a Yulisa Reyes, que está en la Oficina Nacional de Meteorología. En vivo vamos a escuchar lo que tenemos, lo último que tiene la Oficina Nacional de Meteorología con su informe. Adelante, Yulisa. Gracias, buenos días, país. Estamos en la Oficina Nacional de Meteorología, puesto que damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con Isaac. Vamos a conversar con Rafael Cabrera, quien nos va a poner al día sobre lo que pasa con este fenómeno natural. Rafael, buenos días. ¿Cómo vamos con Isaac? Sí, muy buenos días. Bueno, los remanentes de lo que fuera la tormenta tropical Isaac en estos momentos son una zona de baja presión y se encuentra muy próximo a Jamaica, de manera que se están alejando del territorio nacional. Sin embargo, los campos nubosos que acompañan a estos remanentes nubosos se encuentran todavía produciendo lluvias sobre el territorio nacional y tendremos lluvias asociadas no solamente a los remanentes nubosos de Isaac, sino también a una vaguada que está incidiendo en las condiciones del tiempo. Todas las condiciones están favorables para que en el día de hoy continúen los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país. Por esta situación y también porque los suelos se encuentran saturados, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene en alerta meteorológica por desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra, unas 17 provincias.
Entre ellas se encuentran las provincias de La Altagracia, Monte Plata, Atomayor, varias provincias de la región noreste, sureste del territorio nacional. Rafael, ¿para cuándo está previsto que las lluvias comiencen a disminuir? Bueno, esperamos que ya a partir de mañana la zona de baja presión comience a alejarse de nuestra área de pronóstico. Sin embargo, algunos aguaceros de forma esporádica se estarán produciendo por la vaguada que todavía estará incidiendo en las condiciones del tiempo. Bueno, esta es la información más importante de este fenómeno natural Isaac. Ustedes pendientes porque ya escucharon que siguen las mismas 17 provincias en alerta, de manera que los organismos de socorro se mantendrán en reuniones permanentes para acudir a la población en caso de emergencias. Vamos a estar pendientes a los boletines emitidos por la Oficina Nacional de Meteorología y por el Centro de Operaciones de Emergencias. Es la información del momento. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias a Yulisa Reyes, que también estuvimos con el informe del COE tempranito a las 6:30 de la mañana, dándole paso a paso seguimiento a lo que es el Isaac y sus remanentes durante todo el fin de semana. Muchísimas gracias, Franklin, por permitirnos que la población escuche esto. En el caso de ocurrir un terremoto en la República Dominicana, ya estamos hablando que hay muchos técnicos que hablan que los últimos 50 años y que son recurrentes. ¿Cuál es la parte más vulnerable de la República Dominicana? Vuelvo a decir, los niveles de vulnerabilidad dependen mucho de la región y la zona para nuestro país, del lugar donde se genere el sismo, la profundidad del mismo. Hay muchas condiciones. Si fuera tan... Aspiramos que en algún momento podamos tener esos niveles de precisión que para los temas hidrometeorológicos se tienen hoy en el país y en el mundo. Aspiramos en algún momento poder tener eso, que el mundo cuente con ese nivel de precisión para los sismos. Pero cuando comenzábamos tú decías, yo estaba en tal lugar en el terremoto del 2010 en Haití. Es decir, un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Tú puedes estar en cualquier lugar y las condiciones pueden ser diferentes de un terremoto a otro. Claro, hablábamos del suelo, hay condiciones de plasticidad en el suelo de la República Dominicana, el territorio nacional, de amplificación de ondas de un terremoto en la zona del Cibao. Hay que el foco de atención para las edificaciones y el tipo de construcción que se hace tiene que tener características muy particulares, tal vez que aquí a la ciudad de Santo Domingo, pero hay otras variables que también inciden. ¿A qué llamamos? ¿A qué apelamos? A que ese nivel de conciencia, fíjate cómo ustedes nos invitan a este programa, pero cómo ustedes están monitoreando el fenómeno meteorológico que está aconteciendo en este momento, que también lleguemos a ese nivel de concientización y ese nivel de análisis y de discusión de los terremotos sin preocuparnos, sin asustarnos, sabiendo que tenemos que convivir con ellos. Tú vas a países como Chile, como Perú, vas a Japón y te das cuenta que ahí tiembla la tierra y las personas están normal. Pero se prepara la gente en esos países. Por eso mismo. Aquí se está preparando a la población para saber lo que pasa. Fíjate una cosa, hace poco por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, cuando estaba como ministro Domínguez Brito, se tuvo la iniciativa junto a la Comisión Nacional de Emergencia, al Centro de Operaciones de Emergencia, de comenzar a hacer algunos ensayos en algunas ciudades, de las ciudades de la República Dominicana. Y se preparó todo el andamiaje para eso. Y en la ciudad de Santiago se hizo el primero. Y estuvimos ahí con todas las instituciones públicas y privadas viendo qué teníamos que hacer en el momento si sucediese un terremoto. Y oímos las ambulancias y oímos explosiones y comenzamos a ver en lo que podía ser en vivo prácticamente, poder analizar cuáles eran las respuestas que se tenían que dar y cómo tenía que responder cada uno de los ciudadanos y las instituciones. Se está haciendo. Hay un Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de la República Dominicana que está activo. Hay una Comisión Nacional de Emergencia a la que nosotros pertenecemos, que en su seno tiene todas las instituciones que tienen que ver con este tema, que lleva el tema. Y en ese sentido, por ejemplo, hace poco, por instrucción del presidente de la República, se puso en funcionamiento el CINI. ¿El CINI qué es? Un sistema de integración de información a nivel nacional para el tema de desastre. Es toda una plataforma tecnológica donde todas las instituciones que
vamos teniendo nodos. Nodo es, nosotros como Nesby ya tenemos un nodo, es que nos han generado las condiciones en nuestra institución para nosotros toda la información que levantemos a través de esa plataforma tecnológica vaya a un centro de captación de información. Y todas las informaciones en capa que vamos generando las instituciones van a esa plataforma de información. Y ahí podemos entonces hacer un análisis de posibles daños y cómo puede comportarse ante cualquier tipo de fenómeno, pero en el tema de terremoto está incluido. Entonces nosotros lo que decimos es, hay que aprender, hay que convivir, esa es una realidad en República Dominicana. Tenemos que prepararnos. La empresa privada, el tema de la responsabilidad social de la empresa, la responsabilidad social que tiene que manifestarse en el sector inmobiliario, en que lo que las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas te exigen que cumpla para tú poder construir una edificación de manera formal en nuestro país, se cumpla a cabalidad en el momento en que se ejecuta, porque hay una brecha. Y hay entre la aprobación, claro, y hay una oficina de supervisión que está trabajando en ese sentido, pero todavía estamos creciendo. Ahora, el sistema está rodando. Apelamos a que la población aprenda sobre él, analice su estructura. No hay que ser un técnico científico para tú darte cuenta si tu estructura en un momento determinado puede cumplir o no. Por lo menos analiza y crea cómo tú vas a responder ante una situación si se presenta un terremoto dentro de tu vivienda. Ve el tema estructural y ve el tema no estructural. Te voy a poner un ejemplo institucional. Nosotros, a solicitud del IDAC, de su director general, evaluamos el edificio que está, profesor Norge Botello, que está... ¿En México? No, el que está allá en el aeropuerto, allá en Punta Cauceo. Ahí está toda la plataforma, increíble. Hay que entrar ahí para uno darse cuenta lo que somos nosotros a nivel tecnológico en materia de aviación y de monitoreo de todo ese sistema. Y nos pidieron que evaluáramos ese edificio. Ese edificio se construyó antes del código, antes de finales antes del 2011. Sin embargo, para sorpresa nuestra, ese edificio cumple con todas las normativas nacionales e internacionales. Nos dimos cuenta cuando hicimos los análisis, cuando tomamos las muestras, que ese edificio cumple y que es un edificio que podemos considerar sismorresistente. Ahora, en el análisis nos dimos cuenta que habían elementos no estructurales que tenían que tomarse en cuenta. Por ejemplo, un elemento no estructural. ¿Está preparado este edificio para soportar un sismo? Podría estarlo. Ahora, cuando tú tienes una pantalla que no está debidamente anclada, cuando tú tienes una cristalería que no está debidamente soportada, cuando tú tienes hasta una de esas luces que no están debidamente ancladas las luces. ¿Por qué? Porque a veces los elementos no estructurales pueden causar más víctimas que los elementos estructurales en los países donde se ha desarrollado. Y República Dominicana va en camino de desarrollo en ese sentido. Bueno, son muchos los temas de verdad y nosotros agradecemos que haya dado a la población dominicana, tanto nacional como internacional, estas informaciones que nos aclaran mucho, que nos motivan a seguir conociendo y sobre todo a prevenir con el tema de los desastres. Gracias al señor Franklin Labour, que es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras. Gracias a él. Y antes de cerrar, tenemos que felicitar a uno de nuestros compañeros que está de cumpleaños el día de hoy. Lenín Luciano está cumpliendo añitos el día de hoy. Él estaba por aquí hace un rato en el estudio al principio de la mañana. Para Lenín, nuestras felicitaciones, nuestro cariño de siempre para ti de parte de todo el equipo. Dice Lenín que va a brindar en el día de hoy desayuno con arepa venezolana. Ajá. Bueno, pues me toca quedarme aquí hoy. Subiremos para allá. Gracias de verdad por haber estado en sintonía estas 2 horas con nosotros aquí en Despierta RD. Mañana la cita nuevamente y los dejamos con la programación de Telecentro. Ahora el programa hoy, así mismo. Sigan con Noticentro también a las 2 y a las 8 de la noche. Bye, bye.